Principalmente el que vamos a utilizar, que será el de SQL Server. También revisaremos el proceso de instalación de esta herramienta, así como también el de MySQL. Nosotros ya antes hemos realizado estos procedimientos, pero formalmente los vamos a dejar acá documentados en este recurso de aprendizaje que constituye la clase de hoy. También tendremos un componente práctico en esta misma clase donde revisaremos lo que usted entregó como trabajo de fin de parcial, donde hay un modelo propuesto de sugerencia de solución. No necesariamente sería la única. Es posible que usted tenga algo similar, pero vamos a ver ese procedimiento, esa técnica que usted tiene que aprender a desarrollarla, que es de validar luego de que construye su modelo, de que si su modelo soporta o no lo que el requerimiento le ha planteado. Sin más, procedo a compartir las láminas que tengo preparado para el día de hoy. Bien, como anticipé, lo que vamos a revisar es el entorno integrado al desarrollo de base de datos y el primer tema que será las generalidades del entorno de desarrollo. Básicamente lo que persigue esta clase hoy es conocer el IDE, el entorno integrado de desarrollo de los DBMS. Para ello revisaremos primero, una vez más, las definiciones de un sistema de gestión de base de datos, o por sus siglas en inglés DBMS, una clasificación de los DBMS o sistemas de gestión de base de datos, y veremos los requerimientos de instalación que tiene tanto para MySQL como para SQL Server. En la parte teórica finalizaremos revisando un ranking sugerido por alguna encuesta que se hizo ya a nivel internacional de cuál es ese ranking que tienen los DBMS o los sistemas de gestión de base de datos. Nosotros debemos estar claros que un DBMS básicamente es un repositorio, es un componente de software que nos permite almacenar y luego recuperar datos. A su vez, siempre hay un modelo físico que es donde básicamente implica una operación que realiza el sistema operativo a través del sistema de manejo de archivos que deposita físicamente los datos en el disco. Entonces, ese es un modelo que se conoce como modelo interno, un modelo donde es muy manejado ya por, como dije, el sistema operativo. Y se ha anticipado ya que los DBMS tienen un mayor desempeño dependiendo del sistema operativo sobre el cual se instalan. Es así que luego viene una segunda capa, que es una parte lógica, que es la parte conceptual de cómo se construyen los datos, es decir, esos modelos que nosotros hemos aprendido a utilizar. Y luego ya el usuario sí, que está en una capa superior, que es el que opera el sistema de información que usted desarrolla o que en su momento dado le plantea los requerimientos. La concepción que el usuario tiene de los datos no necesariamente es como lo concibe el programador o el analista que construye el modelo de datos. Y tampoco es así como el componente físico los deposita en el disco. Nosotros tenemos una clasificación aquí atendiendo ciertos aspectos de las bases de datos, de los sistemas de bases de datos. Primero por el modelado. Entonces nosotros tenemos de jerarquía, de red, bases de datos relacionales, que básicamente es donde estamos trabajando ahora, y las bases de datos orientadas a objetos. Por el número de usuarios, usted puede tener monousuarios o multiusuarios, no se conciben ya en la actualidad base de datos monousuario, pero para que tenga conocimiento usted.
Por el acceso, usted puede tener las que son centralizadas o distribuidas. Usted puede tener bases de datos que están en más de un servidor, es decir, pueden estar distribuidas. Se lo hace con la finalidad de tener un mayor rendimiento, un mayor desempeño al momento de procesar en el sistema informático que maneja esos datos. Tenemos también las de propósito general y las de propósito específico. Hay unas que nos sirven para construir cualquier tipo de aplicaciones. Propósito general. Hay otras que son ya muy específicas, como por ejemplo pudieran ser las bases de datos documentales, que son solamente para ese propósito. Por el costo, ya sabemos, hay dos, que son las de pago o de licencia, las de uso comercial. Hay que pagar dependiendo de diferentes formas, diferentes convenios. Dependerá de cada proveedor que maneje sus políticas de comercialización de sus bases de datos. Otra es la de uso libre que tenemos allí como MySQL. Por cierto, comentarles, me encuentro en un evento importante por acá en Europa en el tema de innovación y educación y he hecho unos nexos con representantes de Oracle y ya luego ya le llevo el convenio para que nuestro rector venga a firmar estos acuerdos donde nosotros vamos a tener lo que es la Academia Oracle, que es un motor de base de datos de mayor performance, de mayor uso, principalmente comercial y las multinacionales. No sabemos el tiempo que va a tardar la implementación, pero me atrevería a asegurarlo que dentro de este mismo curso, ya más adelante pronto estaremos accediendo también a Oracle con todos los privilegios y la formación que usted podrá tener. Entonces eso es muy importante para la institución, ya llevo los acuerdos, seré quien hace el nexo porque todo es vía electrónica y me han comentado que eso es un proceso que no toma mucho. Entonces es una buena noticia para ustedes, principalmente estudiantes de esta carrera. Ok, nosotros para poder instalar MySQL, yo comparto con ustedes esta lámina, donde en esta lámina que ya lo tiene usted en el entorno virtual de aprendizaje y tiene aquí un hipervínculo donde usted puede acceder, donde usted va a ver cómo hacer el proceso de instalación de MySQL. Recordar que MySQL como tal es el motor de base de datos y usted tiene que instalar la versión compatible con su sistema operativo. Una vez que instala usted MySQL en los mismos enlaces que les estoy dejando acá en esta lámina, usted va a tener la posibilidad de instalar el MySQL Workbench. MySQL Workbench es el entorno integrado de desarrollo de MySQL, que es lo que estamos viendo hoy en esta clase. Entonces, es decir, cuando yo quiero trabajar con MySQL, debo instalar al menos esos dos componentes para poder trabajar. Primero, el motor como tal, que corre como un servicio, y luego el MySQL Workbench, que es la plataforma, que es el entorno integrado de desarrollo que tiene MySQL, donde usted va a poder crear sus tablas, hacer sus consultas y avanzar en el trabajo con base de datos MySQL. Aquí les dejo el link. Entiendo que ya algunos lo han conseguido instalar y al que no, aquí ya le queda documentado cómo hacerlo. Luego usted tiene también el SQL Server, que es de pago. MySQL es de uso libre, no hay que pagar licencia. Pero hay una versión developer que usted como estudiante la puede tener. O sea, aquí también le dejo esos enlaces para que usted pueda instalar el developer de SQL Server y pueda utilizarlo. Entiendo también que más de uno ya lo ha instalado. Importante explicarle que también se instalan algunos elementos
en el MySQL, así como en el MySQL, en SQL Server, pero su entorno principal de trabajo va a ser el SQL Management Studio, que ya veremos en breve todo su entorno y cómo operar en él. Entonces, aquí queda todo el proceso para que usted pueda instalarlo. Entonces, aprovechemos esta parte sincrónica que tenemos y vamos mejor a trabajar directamente en la parte práctica. Ya luego usted va a trabajar en el proceso de instalación los que aún les faltan. Los que ya tienen instalado, entonces vayan ingresando ya a este entorno para que la práctica que voy a plantear, de pronto usted la pueda ir realizando también de manera sincrónica. Aprovechando también este tiempo, yo le dejo aquí un enlace para que luego usted vea los rankings de las bases de datos. Lo vi uno muy importante, este video, lo dejo aquí el enlace, ya usted lo revisará para que con calma, en momentos asincrónicos, porque usted tiene también, recuerde, unos componentes autónomos que debe cumplir acá en todos los cursos que sigue en UNEMI. Y sí comparto esta lámina, y allí está el enlace también, de donde viene un ranking de los motores de base de datos. ¿Sí? Y esto está aquí, cortado al 2022. Si usted quiere, puede acceder a ese enlace, puede ver y seguro va a tener unas estadísticas un poco más actualizadas. Pero en esencia es poca la variación que va a tener. Y mire usted aquí, usted tiene 15. Sí, usted tiene aquí estas bases de datos donde, por coincidencia, de lo que acabo de explicar hace un momento, de lo que vamos a tener en UNEMI, Oracle aparece en el primer lugar. ¿Sí? Oracle aparece en el primer lugar, luego aparece MySQL, que le he recomendado ya utilizarla. Luego viene SQL Server también, y por eso es que nosotros hemos en este curso planteado el uso de MySQL y SQL Server, y ya le anticipo que también vamos, al menos en las 2 últimas semanas, esperemos tener ya el acceso a Oracle. Postgres también tiene su nivel, también tiene su aplicación bastante amplia, y nosotros acá en nuestra institución sí que utilizamos esa base de datos, PostgreSQL. MongoDB se plantea como una base de datos emergente, pero básicamente lo que hace es trabajar más con la parte documental. ¿Sí? Esperemos también en las últimas sesiones de este curso ver algo de MongoDB para que usted pueda tener ese conocimiento o esa inducción general, y ya luego le tocará a usted profundizar un poco más. Y de seguro que en estos cursos, sobre todo de tecnología, no le podemos dar todo lo que se le va a presentar en su vida profesional. Por eso es que cuando hablamos de base de datos, siempre le dije, hey, lo más importante es que usted aprenda a diseñar una base de datos. ¿Sí? Eso es lo más complejo, por eso hemos trabajado mucho en esta parte, porque ya luego la programación es un poco más fácil de llevar, y tiene los manuales de referencia y todo, pero la lógica de un diseño de base de datos es lo que usted en esencia debe aprender en este curso. Y así vamos a revisar ya la parte práctica del entorno integrado de desarrollo de base de datos, pero para ello yo doy una revisión de ese ejercicio que usted recibió como trabajo de fin de parcial. Decía lo siguiente: sistema académico y los requerimientos de funcionalidad eran estos. El sistema gestionará la información de estudiantes, profesores, cursos, carreras, facultades y calificaciones. Permitirá el registro de estudiantes con datos personales, documento de identidad, fecha de nacimiento, género, teléfono, correo electrónico, dirección, ciudad, país y algunos aspectos más allí. Cada estudiante estará inscrito en una carrera.
así tal cual, que esté inscrito en una carrera. Se registrarán los profesores también con sus datos personales, documento de identidad, fecha de nacimiento, género, teléfono, correo electrónico, dirección, ciudad, país, foto, nivel de formación y áreas de experiencia. Los profesores pueden estar adscritos a una o más facultades. ¿Ok? O sea, puede dar clase en una o más facultades. Las carreras pertenecerán a una facultad y tendrán un código único, el nombre y plan de estudios. El plan de estudios define los cursos obligatorios y cursos electivos. Los cursos tendrán un código, un nombre, un número de crédito, horas semanales, requisitos, profesor asignado, eh, el cupo máximo y pueden ser teóricos o prácticos, cursos. El estudiante se matriculará en varios cursos por semestre, siguiendo las reglas del plan de estudios de su carrera. ¿Sí? ¿Qué más? Deberá aprobar los requisitos para poderse matricular en los cursos avanzados. El sistema registrará las notas parciales y finales de los estudiantes de cada curso. Calculará el promedio por semestre acumulado por cada estudiante. Generará reportes de notas por curso, carrera, facultad, periodos académicos. ¿Sí? Permitirá búsquedas y filtros estadísticas de estudiantes, profesores y cursos y carreras. ¿Ok? Entonces, eso era lo que se pedía. Y vamos ahora acá a revisar una propuesta que tenemos aquí de un modelo ya y que lo venimos a revisar junto con ustedes y vamos a completar y a validar qué es lo que aún le faltaría a este modelo. O sea, no vamos a empezar de cero porque si no estaríamos ya con un tiempo bastante limitado y recordemos que la parte sincrónica cuando hablamos en este tipo de formación es clave ser muy puntual y específico con lo que se quiere hacer. Nosotros tenemos aquí, tenemos tenemos la facultad, recuerden que ya estaba definido que la facultad tenía las carreras, existe una relación de uno a muchos con las carreras, ¿sí? Las carreras tienen planes de estudio, aquí están los planes el plan de estudio, ¿sí? ¿Qué más decía? Que el plan de estudio tiene un detalle. Esos planes de estudio son las mallas con las que usted las conoce y tienen una fecha desde a partir de cuándo se crean. Entonces, por eso le tenemos aquí el ID del plan y tenemos el detalle del plan. ¿Dónde qué es lo que hay en el detalle del plan? En el detalle del plan está lo siguiente. Está sencillamente, son los cursos. Están los cursos. ¿Sí? Tenemos aquí el curso. Este curso tiene la descripción, tiene los créditos, tiene las horas de la semana y si es teórico o práctico. ¿Ya? En ese plan que ya viene, que ya se tiene que estar básicamente definido también en qué semestre es, porque recuerden que esto es por semestre, ¿no? Están definidos los semestres numerados. Por eso ese plan tiene que ver aquí con un semestre. En este momento, por ejemplo, aquí yo veo que el semestre no está creado acá. ¿Y por qué no está creado? Porque he creado la relación, pero no he definido aquí la clave primaria. Entonces, ¿qué es lo que yo hago en este momento? Yo defino este como clave primaria y automáticamente ya me va a crear el semestre acá y seguro que aquí ya lo va a ver, ¿ya? ¿Sí? Entonces, es así. ¿Qué más? La forma de cómo almacenar los prerequisitos, una era como alguno de sus compañeros sugirió, que era con una relación recursiva o reflexiva sobre el mismo para saber quién era el padre de esa asignatura. Esa era una forma. Y la otra es como la tengo acá. Vea cómo tengo yo.
tengo requisitos, donde viene el plan, y aquí está cuáles todas las asignaturas que sean requisitos van a estar aquí para esa asignatura, ¿no? Entonces, va a haber más de una que son requisitos. Sí, porque usted a veces necesita pasar dos asignaturas para poder ver una. Entonces, por eso aquí hay una relación de uno a muchos con la tabla de requisitos. ¿Qué más tenemos por acá? Nosotros tenemos primero algo esencial y que debemos tener es la tabla del periodo. El periodo donde va a estar el año y el término. Ese término es que es el primero o el segundo, son los periodos ordinarios que tenemos acá, dos periodos ordinarios. En este momento estamos en el segundo periodo ordinario del año 2023. Por eso es que teníamos año y el término, que se puede fecha de inicio, fecha de fin, y si es que está cerrado o no, un estado. Datos de estudiantes que los tenemos en este momento, ¿sí? Esos estudiantes están aquí, que resulta que los estudiantes, al estar en con todas sus propiedades, puede ser que tengan más de lo que, o menos de lo que pide el problema, pero ya en un maestro, una tabla maestra, simplemente es agregar más atributos. Entonces tenemos los estudiantes. Ese estudiante tiene una matrícula que es a un plan, y ese plan ya sabemos que pertenece a una carrera. Por eso que él está matriculado allí y ya está vinculado, ya por ende, allí a una facultad y a una carrera. Luego de esa matrícula tiene que haber un detalle. Ese detalle de esa matrícula, en qué forma va a estar? Eso va a estar de la siguiente manera. Va a estar condicionado a que él necesita saber cuáles son las asignaturas que está viendo por periodo. Entonces aquí, y se deja también el estatus de que está cerrado o abierto el periodo. Ese detalle donde están todas las asignaturas que usted coge, ese es el detalle de la matrícula, que es lo que me pedía el problema. Luego tenemos las calificaciones, donde va a haber un detalle, va a ir las notas y tendrán en calificaciones acá. Entonces se va poniendo es un ID de la nota, las notas parciales que usted tiene. Entonces, de uno a muchos por cada asignatura, acuérdese. Usted tiene más de una calificación por una. Entonces los tenemos allí. Y obviamente están los cursos, porque eso se guarda la relación del detalle de matrícula con el curso, los cursos. ¿Ok? Y ya sabemos cómo estaban los cursos allí, ¿no? Bien. ¿Qué más tenemos? Los profesores. Estaban aquí los profesores. Nos faltaría en este momento nosotros poner el profesor. Tenemos el profesor, tenemos el área de experiencia, tenemos los niveles de formación. Esos niveles de formación tenemos que romperlos porque me daría una relación de muchos a muchos entre el profesor y el nivel de formación. Un ejemplo de esto soy yo, tengo doble grado, algunos posgrados, entonces va a haber aquí un detalle, ¿no? Entonces mejor no poner como columnas porque estaríamos violando las reglas de la normalización y tenemos acá, a nivel de detalle, la formación. ¿Sí? Y las áreas de experiencia sí las tenemos una, y eso sí, va a haber alguna principal, y la tenemos aquí y le guardamos relación. Pero este profesor allí queda. ¿Qué nos falta? Es conectar al profesor con el curso. Pregunto, ¿hacia cuál sería la relación? ¿Con qué tabla tendríamos que asociar al profesor de las que tenemos en este momento? Las podríamos colocar con la carrera, la podríamos colocar con el plan de estudio, la podríamos poner con el curso. ¿Con cuál debo relacionar al profesor? Definitivamente, el profesor debe ir al detalle de la matrícula que tenemos acá. Entonces, eso es lo que voy a hacer en este momento. Voy a poner esa relación. ¿Sí? Yo cojo, voy a poner esta relación, doy un clic en profesor y luego vengo al detalle de matrícula. Porque es allí donde está el curso. Bueno, allí ya se me va sobre montar los gráficos que estoy haciendo, pero allí están.
¿sí? Y así es. Muy bien. Vamos a validar en este momento lo que tenemos en nuestro requerimiento y a ver si el modelo me lo resuelve en lo que he explicado en este momento, ¿no? Dice, registrar la información de los estudiantes, profesores, cursos, carreras, facultades, calificaciones. Eso está, permitirá el registro de los datos personales, documento de identidad, fecha de nacimiento, correo. Eso está. Tal vez para el caso de país, donde está la dirección, se puede hacer algo y crear una tabla de países, crear una tabla de pronto de cómo manejar una estructura para poder almacenar el ciudad, países, pudiera hacerlo. En el modelo que he planteado no lo tengo, pero es una opción que puede estar, pero no es tan sustantivo como la parte que sí nos tomó bastante esfuerzo en explicarla y desarrollarla, que era el tema netamente académico. Lo de acá será una cuestión que se lo puede hacer. Cada estudiante estará inscrito en una carrera, si lo vimos, eso está resuelto, está a una carrera, y luego él tiene su detalle de matrícula. Es decir, registrar a los profesores con los datos personales, ya lo tenemos los datos personales. También tenemos el mismo caso de las direcciones, si podemos hacerlo. El nivel de formación y las áreas de experiencia lo tenemos resuelto. Y puede estar escrito a una o más facultades, dice. Eso se va a dar en medida de que usted relaciona el curso y el recurso ya fácilmente sabe que pertenece a una carrera y la carrera pertenece a una facultad. Está resuelto esa parte también. Las carreras pertenecen a una facultad y tendrán un código y un plan de estudio, lo tenemos. El plan de estudios define cursos obligatorios y electivos, lo tenemos también, contemplado eso en el modelo, sí está. ¿Sí? Luego dice, los cursos tendrán un código, número de créditos semanales, el profesor asignado, lo tenemos, justo es lo que hemos colocado recientemente, ¿sí? Podemos poner estos atributos que es el cupo máximo de los cursos, que eso también es sencillo de resolverlo, son atributos más. El que si los cursos son teóricos o prácticos, también lo tenemos en el maestro de cursos. Dice, el estudiante se matriculará en varios cursos por semestre. Eso fue el detalle de matrícula, que lo tenemos allí. Y que el plan también tiene aprobarse unos prerequisitos. Esa parte del modelo, hemos creado una tabla donde están los prerequisitos para esa tabla, para ese plan. Lo tenemos también. Lo demás que nos pide, sencillamente, son reportes, que no hay nada que normalizar allí, no hay nada que definir en el modelo, y básicamente eso será lo que tenemos que simplemente desarrollar en la programación, más no dejar reflejado en el modelo. ¿Sí? Entonces, no creo que a alguien se haya ocurrido construir una entidad filtro, una entidad estadística o algo así. Eso es netamente funcionalidad que se resuelve en la programación. Y aquí tenemos el modelo, que ya lo vamos a subir con esta presentación, con las relaciones completas que le he agregado en el desarrollo de la clase. Y en este momento vamos a hacer una parte práctica, ¿sí? Por favor, hagan una captura, porque yo ya voy a dejar de compartir esto para que luego usted lo pueda ir realizando y lo pueda ver. Entonces, yo en este momento, que es lo que tengo acá, una práctica donde ya vamos a construir esto en el entorno que tenemos nosotros. Primero, el del modelamiento, ¿no? El del modelo de datos. Y luego vamos a hacerlo en la creación física en SQL Server. Entonces, partamos de la definición y me dice que yo debo crear esta estructura y para ello yo voy a venir acá, me voy a venir a el modelador. Estoy en este momento en el modelador, voy a crear un nuevo modelo, voy a grabar esto y creo un nuevo modelo.
Bien. A partir de este modelo, voy a ingresar al Power Designer. Yo tengo Power Designer por acá. Y creo nuevo y pongo modelo conceptual. Y tengo ya aquí el entorno de trabajo. El modelo me pide crear departamento y empleado. Algo sencillo. Lo que vamos a ilustrar es, una vez más, para quienes aún no dominan el modelador, lo puedan hacer. Entonces, lo que me pide es crear las entidades. Son dos entidades. Creo allí la primera. Vamos a llamarla a esta, como dice el problema, debería llamarle departamento. Departamento. Los atributos solo nos pide dos. Vamos a crear el ID de departamento. ID departamento. Y el tipo de dato, nosotros vamos a ponerle que sea integer. ¿Ok? Pudieran ustedes también de pronto utilizar serial, pero dejémosle el integer. Y luego vamos a la descripción del departamento. Este vamos a dejarlo carácter de 30. ¿Okay? Y voy a indicar que ID departamento es la clave primaria, lo marco allí y está creado. Luego yo voy a crear la tabla empleado. Y como atributos vamos a ponerle el ID de empleado. Que será integer también. Y luego vamos a ponerle el nombre del empleado, nombre empleado. Como ya ustedes saben normalizar, entonces vamos a poner los dos atributos, nombre por un lado y apellido por otro, ¿no? Vamos a poner aquí que sea de 30 y vamos a poner los apellidos. Ok. Nosotros pudiéramos crear un atributo adicional que es el código del departamento, pero no lo vamos a hacer. Aquí vamos a poner también el atributo de clave primaria va a ser este, el ID del empleado, y tenemos allí nuestro pequeño modelo. Entonces luego lo que nos toca hacer es crear la relación. ¿Cómo creamos la relación? De la siguiente manera, que ya usted lo sabe, damos un clic en la tabla padre y luego llegamos a la tabla hijo. Ahí lo tiene. Ya sabemos que esta relación obligatoriamente me define que debe haber un campo común para que esta relación exista. Y que la clave foránea que va a ser acá en empleado, en la tabla empleado, en este modelo conceptual aún no se visualiza. Pero ¿qué es lo que yo hago? Vengo a Tools y le digo que me genere el modelo lógico. Se va a crear el modelo lógico. Le doy allí, Generate Logical Data Model. Le voy a poner un nombre aquí. Vamos a poner aquí lógico.
tengo allí y le pongo aceptar. Automáticamente me envía a otra ventana donde ya veo que ahora sí aparece el ID de departamento. Él lo colocó, yo no lo coloqué. Es el que permite hacer la relación. Luego, yo vengo ahora a generar, a partir de este modelo lógico, el modelo físico. Vengo aquí en Tools y yo vengo y le pongo Generate Physical Data Model. Me dice en este cuadro de diálogo, hey, ¿cuál es la base de datos que tú quieres hacer? Y allí yo tengo una gama de opciones en las bases de datos. Tengo Oracle, tengo, bueno, algunas. Yo le voy a dejar el de SQL Server, porque voy a trabajar con SQL Server. Entonces voy a generar mi modelo físico para SQL Server. Le pongo físico aquí y listo. Aceptar. Nos vemos. Vemos acá que cambia un poco la notación, ¿verdad? Sí. Y a partir de este momento yo voy a generar la base de datos. Entonces yo vengo aquí, voy aquí donde dice sí, base de datos, y aquí yo tengo generar la base de datos. ¿Sí? Entonces doy un clic allí y él ya me dice que yo quiero, que yo estoy trabajando sobre SQL Server, y él viene, o sea, él me va a generar sobre SQL Server los elementos. Si yo quiero, él me permite que yo me pueda conectar de manera directa al motor o al servidor de base de datos y él me los va a crear. Pero en este caso yo le estoy diciendo que me genere un script. Él me va a generar un script, ¿sí? Y aquí está diciendo dónde lo va a grabar. Yo, para no perderme, lo voy a dejar, voy a seleccionarlo en descargas, voy a ponerlo en descargas, debe estar descargas, y allí voy a dejar, y voy a buscar luego el archivo que se llama creabas. Pongo a aceptar. A pesar que aquí, incluso él ya me da la opción de que yo lo pueda editar. Lo puedo abrir y lo voy a hacer en este momento. Él me está sugiriendo que yo abra el MySQL Workbench, porque en algún momento yo debería dejado asignado que los .sql se abran con esa herramienta, pero no, yo no quiero con ese. Yo pudiera utilizar el bloc de notas, ¿sí? Lo tengo aquí. Y ahí yo tengo mi script. Este script está optimizado para trabajar y ejecutarse en SQL Server. No le va a funcionar todas estas sentencias previas en MySQL. Sí le va a funcionar en MySQL si usted hace solo esta parte de acá. ¿Me explico? Entonces, mucho cuidado con eso, para decir, hey, me generó, pero no me funciona esto en MySQL, porque esto que está acá sí es SQL estándar, el SQL estándar, que es el lenguaje estructurado de consulta que manejan las bases de datos, y que ya le aclaro, hay unos motores que agregan funcionalidad adicional. Estas son funcionalidades adicionales en objetos que solo se manejan en SQL Server. Usted no los va a ver eso en Oracle, no lo va a ver en MySQL, en un PostgreSQL tampoco. Entonces yo voy a coger y a llevar esto selecciono todo y lo voy a ir a copiar y voy a ingresar a SQL Server. Entonces, la herramienta que usted va a haber instalado luego de la práctica que vimos al inicio con nuestros lineamientos será SQL Server Management Studio. Ese es el entorno integrado de desarrollo que tiene SQL Server. Entonces, es una consola un poco pesada, demanda de algunos recursos, por eso es que
se está demorando en su carga en este momento. Aquí me dice cómo yo me quiero conectar. Yo le digo que se maneje de manera integrada y él me va a dejar conectar. Por acá hay una advertencia de que tengo una nueva actualización. Digo, no, no quiero. Y me encuentro aquí. Este es el entorno integrado de desarrollo que tiene SQL Server. Rápidamente, aquí tienen un menú de una barra de herramientas y donde uno de los que más vamos a utilizar es este icono que está acá, que es el de New Query, para crear consultas. Él le va a abrir otra ventana donde usted ya puede insertar su programación en SQL. Acá tiene todos los objetos que están, empieza por el tema, y esto nos permite hacer administración de la base de datos. Entonces yo tengo aquí algunas prácticas ya. Entonces yo tengo aquí que esta base de datos ha tenido alguna complicación y dice que solo la puede acceder un usuario, pero yo la voy a eliminar en este momento porque voy a crear la práctica, la base de datos 9 otra vez. Se ha ido. Entonces, yo tengo dos formas de crear bases de datos en SQL Server. Una es como estamos en este momento. Aquí, de manera intuitiva, en un entorno gráfico, yo puedo tener en opción que le clico en el botón de la derecha y le digo nueva base de datos. Entonces yo le pongo New Database y me pide los nombres y otros parámetros de configuración que ya son propios de administración de base de datos que se sale de este curso. No lo vamos a revisar. Por ello solamente voy a poner aquí el nombre que se llame práctica 09, práctica S9 de nuestra semana 9. Y yo le voy a poner aquí, ¿sí? Y luego le pongo OK. Nada más. Y ya está creada la práctica, la base de datos. Pero yo digo, hay otra forma también. ¿Y cuál es esa otra forma? Es yo venir y poner aquí a través de programación. Entonces yo pongo nuevo query. Doy un clic aquí. Doy un new query. Se demora también hasta que me aparece el entorno de programación y ya lo tengo aquí. Estoy yo en este momento en la base de datos práctica 9. Acá me dice, es la base de datos práctica S9. Hay una sentencia que me permite cambiar de base de datos y esa sentencia se llama, es la use. Use. Yo puedo poner aquí el nombre de la base de datos donde yo me quiero ir y yo me quiero ir a la base de datos que se llame master. Doy un clic allí y ya. ¿Cómo ejecuto solo esta línea? Yo la sombreo y le pongo, doy un clic aquí donde dice ejecutar. Y si se dan cuenta, ya estoy en la base de datos master. ¿Por qué me cambia la base de datos master? Porque yo aquí voy a poner un código para crear una base de datos. ¿Cómo se crea? Estas sentencias de DL es muy sencilla. Yo pongo create database. Y luego me pide el nombre. Yo le voy a poner, para decir en la secuencia lógica que tengo yo, voy a poner clase su guión S09. ¿Sí? Tenemos allí. Luego, yo puedo poner punto y coma para finalizar, o no lo puedo poner si deseo. Aquí es opcional. En otros motores sí te lo exige. Entonces, subrayo esto y pongo execute. Bien. Y ya está creada la base de datos clase su guión 9. Que resulta que en este momento yo no visualizo esa
Y esas son de las cosas que tiene Microsoft en su entorno gráfico. No aparece la clase Subnet. Entonces yo vengo aquí, clico en el botón de la derecha y le pongo un refresh. Y ahora sí tengo la clase, la base de datos S9. ¿Está ahí? Muy bien. Yo voy ahora a irme a esa base de datos que he creado. Y voy a ponerle aquí. Yo pongo use. Yo ya me voy a ir a esa base de datos, pero para esto yo voy a crear un nuevo query. Para no perder esto, hago una nueva consulta. Como estoy en la base de datos master, yo me voy a cambiar a la base de datos que he creado. Voy a poner use. Y pongo el nombre de la base de datos que tengo allí, que es clase S9. Ejecuto y ya me cambié. ¿Y qué es lo que voy a hacer en este momento? Voy a traer todo ese código que tengo aquí, lo copio y lo pego acá. Ya lo he pegado. ¿Sí? Si yo ejecuto todo esto, me va a dar un error porque ya la base de datos está creada, entonces solo tengo que ejecutar desde esta parte hacia adelante, por eso solo sombreo eso. Lo sombreo y luego pongo execute. No da ni un solo error. Es decir, me genera un script perfecto, la herramienta de modelamiento de base de datos que estamos utilizando. Y vemos aquí la DDL de crear la tabla de departamento, o sea, create table departamento, pongo el atributo o el campo, de tipo entero, tengo la descripción del departamento, que es tipo char, y le pongo el constraint, que es la clave primaria, digo PK, le doy un nombre, pongo primary key, y le indico cuál es la clave primaria. Situación similar hago con la tabla de empleado. Yo creo la tabla de empleado, son los atributos de empleado, y luego le pongo también el constraint, que sería la clave primaria. Y lo importante, esta herramienta me crea un índice, ¿sí? Que es para la relación, ¿sí? Él crea un índice, este es el create index. Crea un índice para que al momento de que usted quiera hacer el join, las consultas con esas relaciones, sea mucho más eficiente la consulta. ¿Sí? Y aquí está creando un índice, ¿sí? En la tabla empleado. ¿Por qué? Por ID de departamento. Si usted quiere, no la puede crear, este índice, pero ya le digo, eso va a hacer que se acelere el momento que usted haga las relaciones entre tablas. Luego sí hay algo un poco interesante que es crear esa relación y es hacer una modificación en la tabla empleado y se agrega otro constraint, que es otra restricción, y que es la clave foránea. Entonces se crea en la tabla, ¿sí? Donde se está creando la modificación, donde se crea en la tabla empleado y se agrega un constraint que se llama foreign key, le da un nombre y es de ID de empleado, haciendo referencia en la tabla departamento con el campo ID departamento. Pudiera ser otro nombre, ¿eh? Ojo, pero por buena práctica es que usted debe tenerle el mismo nombre de un atributo en todo el modelo. ¿Sí? Cuando usted pudiera establecer relaciones reflexivas, es decir, de una tabla sobre la misma, sí que usted puede hacer un foreign key así, pero necesariamente deberá colocar otro atributo con el cual se guarde la relación. Entonces, sí es válido allí cambiar ese nombre que está allí. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud hasta ahora? ¿No? Entonces, vamos a proceder a hacer algo que es la inserción de registros sobre estas tablas para poder trabajar
de manera más práctica con las consultas que vienen. Entonces, yo en este momento regreso otra vez al entorno de programación para poder trabajar esas, esas sentencias. Entonces, yo ya sé que tengo aquí estas tablas, voy a copiarme las estructuras nada más para poder determinar los atributos que debo yo crear, insertar. Al momento de crear una inserción, ¿por qué? Porque la práctica delineada nos pedía crear el modelo, ya lo hemos hecho, hemos creado el modelo conceptual, lógico y el modelo físico, hemos creado el motor, hemos generado la base de datos en SQL Server. Entonces vamos en este momento a insertar datos en las tablas creadas. Yo copio estas estructuras y abro un nuevo query. Ay, perdón. De execute, lo cual no estaba bien, es nuevo query. Entonces yo vengo ahora y es posible que con esa ejecución se hayan eliminado algunos objetos, pero ya verificaremos en un momento. Ahora pego los campos que tengo para guiarme. Entonces, ¿cómo yo hago el inserción de registros en una tabla? Es a través de sencillamente la sentencia insert. ¿Sí? Yo pongo allí y luego tengo que poner values. Y luego tengo que ver, me dice el ID del departamento y la descripción. Entonces yo voy a ponerle 1 y voy a ponerle el departamento que se llame por ejemplo, contabilidad. Cierro. Voy a probar si es que esta sentencia está bien. Yo las selecciono y tengo aquí un visto. Y está bien. Entonces yo vengo, la ejecuto. Se ha insertado. Voy a coger y voy a insertar más registros. Al menos voy a insertar 3 aquí. Yo voy a poner en este momento el que diga eh, talento humano. Y voy a coger y voy a insertar este registro, este solito. Yo verifico y me dice que está perfecto. Vamos a ejecutarlo y tengo lo siguiente como error. ¿Qué me dice? Me dice que hay una violación de un constraint, que es la clave primaria. Ahí te dice primary key constraint. ¿Por qué? Porque yo ya tengo creado el departamento con el código 1, con el ID 1. No podía meterlo a este departamento con ese mismo código. Por lo tanto, debo superar esto y para ello vengo y coloco aquí 2, que será ya luego listo. Ejecuto y está bien. Bien. Como ya sabemos que el 1 debe ser cambiado, yo vengo y le digo, voy en este momento a poner el departamento número 3. Pregunto allí, hago una pregunta al público acá y me levanta la mano. Esa sentencia, al momento que yo la ejecute, ¿va a funcionar? ¿Sí o no? Contesten nada más en el chat, solamente contesten en el chat para saber. ¿Qué dicen ustedes? Voy a ver las respuestas.
La pregunta era si se ejecutaba o no. Solamente si se ejecuta. Si se ejecuta, muy bien. Efectivamente, sí. Nadie dice que no. No veo a nadie que diga que no. Listo. Muy bien. Entonces, efectivamente, esto va a funcionar. Sí, va a funcionar. Pregunto yo y me regreso al entorno. Si yo ejecuto esto, sí, efectivamente sí funciona. Pero yo le hago la siguiente pregunta a usted. ¿Y eso está bien? Que existan dos departamentos que se llaman contabilidad con códigos o ID diferentes. Definitivamente eso es un error. ¿Cómo controlarían eso? Bueno, les comento cómo se controla eso. Eso se controla de la siguiente manera. Nosotros tenemos que hacer lo siguiente, crear un índice, por eso me traje la sentencia de index, crear un índice, sí, me va a dar ahí un índice, ¿en qué tabla? En la tabla de departamento, ¿no? La tabla es departamento, pongo allí, y yo debo que crear un índice, pero ese índice debe ser único. Crear un unique index. Aquí vamos a llamarle aquí índice 1 nada más. Índice DP, departamento. ¿Sobre qué campo yo debo crear el índice? Ese debo crearlo, ¿sí? Aquí me dice que hay un pequeño error aquí. Ahí está. Ya lo corregí. Crear un unique index, pero ojo que no es ID departamento. Yo no quiero crear por ID departamento. Yo tengo que crearlo eso por el campo que se llama, ¿dónde está acá? Descripción de departamento. Esto es una forma que también hacerlo así me va a generar un espacio de almacenamiento consumido considerable, porque estoy creando un índice sobre un campo que tiene una longitud bastante grande, entonces va a ocupar espacio. Es una forma. Entonces allí yo pego esto. Entonces yo ahora pongo punto y coma y voy a ejecutar. Verifico y dice que está bien. Revisemos una vez más. Create un índice único con este nombre. Bueno, ni siquiera debería ponerle esto que está acá porque esto es más una codificación para índice de... Tampoco. ¿Ya? Solo es el nombre del índice. Lo creé. Veamos si es cierto, si funciona esto. Entonces sombreo esto aquí. Y ustedes me dijeron, hey, eso sí se ejecuta. Y efectivamente sí se ejecutaba. No lo probamos, pero sí se iba a ejecutar. Y ahora ejecuto esto y vean, yo simplemente ya ahora tengo ese error. Y ya en la programación yo capturaré el error y le diré al usuario, hey, hey, usted está violando aquí, está poniendo un departamento con nombre repetido. ¿Ok? Dice duplicación de clave. Sí. Recordar que no es que yo he puesto dos claves primarias a una tabla. Ojo,
No confundir, la clave primaria es una. Lo que he hecho es crear un índice por otro campo. ¿Sí? Entonces ahora nos toca ¿sí? Corregir esto. Ya no puedo poner contabilidad, tendré que poner ahora financiero. Y ahí sí funcionó. Tenemos que hacer ahora la inserción en la tabla de empleados. Ya sabemos que hay que colocar es insert, luego va la tabla y luego va values. Y luego tengo que poner, sé que este campo que debe ir allí es el ID de empleado, yo lo puedo generar, pues uno. Luego que viene, dice el ID del departamento. Yo tengo que colocar el departamento, por ejemplo, uno, vamos a ponerlo. Luego me pide el nombre del empleado, vamos a colocar aquí a Richard. Richard. Luego vamos a colocar el otro atributo que es el apellido. Asimismo, pongo comillas sencillas para poder marcar que este es un string. De lo contrario me daría un error. El apellido lo pongo aquí, Ramírez. Cierro paréntesis y así sería. Y yo vengo y ejecuto esto. Ya está creado. Y yo voy a insertar otro más. Si yo digo, ejecuto esto, ¿funciona o no funciona? ¿Se ejecuta o no se ejecuta? No se debería ejecutar. Porque hay una violación de clave primaria. ¿Correcto? Entonces tiene que ser en ID 2. Pregunto, yo ejecuto esto, ¿funciona o no funciona? Sí funciona, se ejecuta. Pero ¿qué ocurre? Eso también es un error. Ya usted sabrá cómo resolverlo, lo hemos explicado. Perfecto. Entonces vamos a colocar aquí uno más. Vamos a poner a un hermano que tengo por acá para no repetir. Y voy a insertar a otro compañero más del curso. Voy a venir a revisar alguno de ustedes que esté conectado aquí. Por ejemplo, está Wilmer Morocho Morocho. Vamos a insertarlo a Wilmer Morocho Morocho aquí. Pero a Wilmer lo vamos a poner en otro departamento, el departamento 2. Y este será el código 3. Por favor, en este momento necesito ahora, ¿sí? Yo les voy a copiar el script, ¿sí? Y ustedes me van a escribir el insert de ustedes, de su nombre, para yo copiarlos acá. Pero vamos a tener un problemita con el ID, que es lo que yo necesito, que ese ID, ¿sí? Venga asociado al orden en el que usted se ve en la pantalla de las clases. O ponga participantes, y usted ve ahí el número de que la posición que usted ubica y ese le va a poner como ID. Pero obviamente sumándole 3 porque ya sabemos que el 1, 2 y 3 van a estar ocupados. Entonces en este momento yo copio aquí y para ver si ustedes están siguiendo la clase, me devuelven el insert de ustedes en el mismo chat para yo copiarlo y pegarlo acá. Ahí tienen el formato, así que por favor me devuelven ese insert con vuestros datos.
Mientras yo completo la inserción de Wilmer. Wilmer, estás exonerado tú ya, tú no tienes que enviar, porque ya estoy creando lo tuyo. Y tiene 3 departamentos, usted escogerá en qué departamento quiere que lo incorporen en esta base de datos. Así que, por favor, tenemos 30 segundos para que me devuelvan ese insert. ¿Hay una pregunta? ¿Cómo le va? A ver, aquí ya tenemos a una estudiante, vamos a copiarle. Debería funcionar. Yo copio y pego y ejecuto. Se va con la primera y en teoría debería funcionar. Muy bien, funcionó. Muy bien, Milka, felicitaciones. ¿Quién más? Solo Milka. Vamos a verlo aquí. Bien, uno más. Vamos a coger aquí. Por favor, se ubican en departamentos diferentes para poder hacer la siguiente parte de la práctica, que será las consultas. Hay un ID repetido por allí. Por favor, revisen los que ya han colocado vuestros compañeros, ya no lo envíen, sino que cambien el ID. Listo, es suficiente. Qué bien, ya saben programar Insert entonces todos ustedes. Felicitaciones al curso. Sí, vamos a nuestro entorno, donde vamos a revisar los insert que tenemos. Y aquí tenemos, con ellos nos quedamos y vamos luego a revisar. Perfecto. Resulta que en nuestra definición de la práctica nos pedía insertar datos en las tablas creadas, lo hemos cumplido. Luego dice realizar consultas en las tablas creadas, está de manera general. Entonces vamos con nuestra primera consulta. Sí, en este momento estamos en el entorno de desarrollo en SQL Server y la primera, les presento la primera sentencia de consulta, la más básica. Es la sentencia select. Select. Luego del select, usted debe colocar los atributos o los campos que usted quiere consultar. Si quiere traer a todos los campos, pone asterisco. Asterisco me indica que voy a traer todos los campos. Luego viene la cláusula from. Y luego viene el nombre de la tabla. Entonces yo voy a traer de la tabla que se llama departamento. Él automáticamente ya sabe que existe la tabla de departamento, me lo coloca, yo simplemente le doy. ¿Sí? Y la selección. Entonces yo ejecuto esto y allí tengo la salida de departamento, los 3 departamentos que he creado.
Si yo luego quiero saber cuáles son los empleados que tengo creados, hago la misma consulta con select asterisco, pero en el from ya voy a poner ahora la tabla empleado. Sombreo y ejecuto aquí. Y ahí la tengo. Si yo quiero, ejecuto los dos para tenerlos en una misma salida, las dos respuestas. Y ahí están. Tengo allí los departamentos y los empleados creados. Okay. ¿Qué me gustaría ahora? Y vamos así, de a poco, y con esto terminaríamos la clase de hoy. Es las consultas un poquito más complejas. Y es que yo quiero saber, quiero listar a todos los empleados. Digo aquí, le pongo, a todos los empleados, listar, escribo el problema, los empleados con su departamento, con su nombre de departamento. Listo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Ya sé, select, primero va la sentencia select. ¿Qué más va luego? Los campos que yo quiero traer. Entonces yo quiero aquí, por ejemplo, quiero la descripción del departamento. Entonces yo sé, esta es la descripción del departamento. Voy a traer la descripción del departamento. Luego voy a traer, digo coma, voy a traer, ¿qué cosa? El nombre del empleado. Entonces yo voy a poner aquí empleado nombre. ¿Cómo se llama? Nom empleado. Entonces pongo allí nombre de empleado. Veamos para colocar el campo como es, efectivamente está escrito para no tener problemas al momento de ejecutar. Se llama non empleado y se llama AP empleado, correcto. Entonces, sí, de una vez. Luego coma, pongo AP empleado. Bien, ahí los tengo. Luego viene la cláusula from. ¿De qué tablas debo traer? Estoy vinculando campos de dos tablas, entonces se dan dos las tablas que yo tengo que colocar en la cláusula from. Entonces será empleado, que lo tengo allí, y yo doy un espacio, pongo as, y le pongo un alias a esta tabla, le pongo e, coma, y luego voy a poner la otra tabla que será departamento, aquí me aparece, y le pongo un alias, pongo as de. Luego viene la cláusula where, que es la que me va a permitir filtrar. Where es una cláusula de la sentencia select que lo que me hace es filtrar y también establecer las relaciones entre tablas. Obviamente la relación está dada por un campo común. Luego where, yo le digo e punto, será el ID del departamento sea igual a p punto, no, perdón, a d punto, el ID del departamento, porque así se definió la relación. Sencillamente yo vengo y ejecuto, y ahí ya tengo los departamentos, los nombres y el apellido. Y así nuestra clase llega a su fin, por favor. Ya voy a subir este recurso para que usted lo tenga como un material de estudio, como es costumbre, y que tengan una excelente